con nuestra última ponencia del día de hoy aquí en la sala B. Me permito presentarles al químico farmacobiólogo Ismael Flores Luna. Él viene del Grupo Integral de Servicios Fitosanitarios ENA SADSB. Él nos va a pasar su ponencia Análisis de residuos de plaguicidas en los insumos que participan en la producción del aguacate orgánico. Bueno, él viene de signatarios autorizado de la entidad mexicana acreditadora EMA-AC, es gerente de desarrollo y validación de métodos cromatográficos de Gisena Labs SADSB. Bueno, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, ya sé que están casi... Bueno, ya todos han de estar un poco cansados, así que por favor vamos a empezar. Despierten al de junto para que no se pierda la ponencia. Si no es posible despertarlo, déjenlo, el requisito es que esté, no que ponga atención. Pero bueno, vamos a comenzar hablando del análisis de plaguicidas. En este caso, bueno, vamos a definir primero qué es un alimento vegetal orgánico. Para ustedes, ¿qué es orgánico? Realmente, ¿qué es lo que entienden por un alimento orgánico? Libre de plaguicidas, ok. Bueno, aquí les voy a romper ese paradigma. No es libre de plaguicidas, es casi libre de plaguicidas. Un 100% orgánico sí es libre de plaguicidas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, un alimento vegetal orgánico es aquel que fue cultivado o producido con ingredientes que no han sido tratados con aditivos químicos. Y la producción de alimentos orgánicos evita el uso de fertilizantes, pesticidas, antibióticos y hormonas durante el proceso. Se basa en productos elaborados con sustancias naturales que no son peligrosas para la fauna local, no tóxicas, corrosivas ni residuales. Las materias primas para la elaboración de estos productos son extractos de plantas con propiedades insecticidas, fungicidas, polvos minerales, enzimas ionizadas, entre otros. Los resultados deben de ser completamente ecológicos. Ahí dice son, pero yo les voy a decir deben. La clasificación es lo que les comentaba. 100% orgánico significa que se ha producido y procesado utilizando métodos aprobados e ingredientes orgánicos. Esa es la etiqueta que nos proporciona el USDA para ser 100% orgánicos. Un producto orgánico contiene al menos un 90% de ingredientes orgánicos. Eso no quiere decir que es totalmente orgánico, ¿estamos de acuerdo? Y lo que es la etiqueta hecho de productos orgánicos contiene al menos un 75% de ingredientes orgánicos. Puede haber residuos de plaguicidas, de pesticidas utilizados en la producción de alimentos orgánicos, que incluyen sustancias naturales como aceites vegetales y polvo de azufre, entre otros. Los alimentos convencionales pueden tener residuos de plaguicidas. Y prácticamente esto es porque existe la necesidad de proteger los cultivos. Y los alimentos orgánicos suelen llevar una menor cantidad de residuos, pero no necesariamente estar libre de ellos. ¿De acuerdo? Sustancias sintéticas permitidas en la producción de cultivos orgánicos. En este caso les voy a hablar muy rápidamente. Los que quieran tomar foto pueden tomar fotos, si no, de todos modos la presentación se queda aquí en la universidad para que después se pongan en contacto con los organizadores, se las puedan compartir. Prácticamente tenemos aquí las sustancias que están permitidas en la producción de cultivos orgánicos. En este caso tenemos algicidas, que pueden ser desinfectantes y sanitizantes, incluidos los sistemas de limpieza para el riego. Tenemos alcoholes, tenemos materiales de cloro, tenemos el sulfato de cobre, lo van a estar viendo constantemente en lo permitido. Tenemos peróxido de hidrógeno, gas ozono, que puede utilizarse para limpiar los sistemas de riego. El ácido peracético, siempre y cuando no sea su concentración superior al 6%. Algicidas desmusgantes a base de jabón y peroxidrato de carbonato de sodio. También tenemos herbicidas a base de jabón, mantillos, que en este caso, si se dan cuenta, son barreras físicas. En este caso tenemos ahí periódicos y tenemos piedras. Entonces, ¿eso qué hace? Evita que crezca la hierba al lado de nuestro árbol en este caso.
También tenemos materias primas para composta. En este caso pues podemos utilizar periódicos, papel reciclado, siempre y cuando no lleve tintas brillantes. Las tintas brillantes generalmente tienen algún metal pesado que ayuda a darles color. Y también se utilizan como repelentes animales, jabones, amonio. Esto es para ahuyentar los animales grandes, no tanto para las plagas. También se pueden utilizar sustancias plaguicidas, insecticidas, como el carbonato de amonio, el silicato de potasio acuoso, el ácido bórico, el sulfato de cobre, el azufre elemental, el sulfuro de calcio, los aceites hortícolas, que ya escuchamos en la anterior presentación, todo lo que son jabones, insecticidas, trampas, barreras adhesivas, como lo vemos ahí, y ésteres de octanato de sacarosa. ¿Qué hace el octanato de sacarosa? Pues lo que hace el azúcar a las moscas, las atrae. También tenemos control de insectos con feromonas. Últimamente se manejan mucho las trampas de feromonas que se ponen alrededor de las parcelas para atraer los insectos. Como raticida tenemos la vitamina D3. Como cebo para babosas o caracoles, generalmente, si se dan cuenta, ahí están muchos caracoles en la segunda imagen. Es generalmente también sulfato de cobre o el fosfato férrico y también azufre elemental. Como control de enfermedades de plantas tenemos el silicato de potasio acuoso, el cobre fijo, nuevamente volvemos a ver más cobre, el sulfato de cobre, cal hidratada, peróxido de hidrógeno, sulfuro de cal, nuevamente los aceites hortícolas, el ácido peracético, el bicarbonato de sodio, el azufre elemental y la sal de zinc. La sal de zinc generalmente estimula el sistema inmune de las plantas. También el humano, a decir verdad, porque compartimos un sistema enzimático que se llama CYP450 y tanto las plantas como los humanos, y el zinc es uno de los activadores de ambos sistemas. Como enmiendas de plantas o suelos, tenemos extractos de plantas acuáticas, azufre elemental, los ácidos húmicos, sulfato de lignina, el óxido de magnesio, el sulfato de magnesio, los micronutrientes. Aquí tenemos prácticamente pues ahora sí que el NKP, que generalmente es el que más se utiliza, pero también tenemos lo que es el zinc, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, el selenio, el cobalto y el boro. También se pueden utilizar productos de pescado líquidos y subproductos de calamar, pero básicamente aquí hay que ajustar el pH con ácido sulfúrico y no superar el pH de 3.5, más bien no bajar de 3.5. Vitamina C y D, el ácido sulfuroso. Todas estas son sustancias sintéticas que están permitidas. Tenemos como reguladores de crecimiento de las plantas, pues tenemos el gas etileno que sirve para acelerar la maduración, los alcoholes grasos, los agentes flotantes como prácticamente el silicato de sodio, como ingredientes sintéticos inertes. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay muchos, principalmente la USDA nos da la lista de los ingredientes que son sintéticos inertes, o sea, con los que no hay peligro que se encuentren en algún cultivo. Entonces están dentro de la lista 4 de la EPA, y en la lista 3 de la EPA están los inertes de toxicidad desconocida. Esos generalmente hay que tratar de no usarlos porque a veces inducen alertas dentro de FDA, dentro de USDA. ¿Por qué? Porque es raro encontrar a veces sustancias que no pertenecen a un cultivo. Preparaciones de semillas, el cloruro de hidrógeno, ayudas a la producción, la cera microcristalina para queso, que también se puede utilizar en algunos cultivos para cubrirlos, en algunos frutos, perdón, y ayudas para la plantación de cultivos a base de papel. Y lo que les comentaba, estos son la lista A4 de la EPA, que son los ingredientes inertes de riesgo mínimo. Todos estos los pueden utilizar, digámoslo así, siempre y cuando pues obviamente sea necesario utilizarlos. La otra lista no se las mostré porque estamos hablando de una buena cantidad, estamos hablando de una cantidad de más de 500 ingredientes. Entonces ahí sí tendríamos que consultarlos, pero esos son los que no deben de estar, ¿de acuerdo? Ahora sí, las sustancias no sintéticas prohibidas en la producción de cultivos orgánicos. No quiere decir que porque sea natural está permitido utilizarlo, ¿de acuerdo? Y en ese caso tenemos una lista que nos proporciona el mismo USDA, que son las cenizas procedentes de la quema de estiércol. Ustedes dirán, pues quemamos el estiércol, teóricamente esas cenizas son benéficas para el cultivo. No,
porque generamos una buena cantidad de compuestos orgánicos que son tóxicos, eso sin tomar en cuenta que también estamos aumentando la cantidad de metales pesados. Entonces, pues no sería raro que empecemos a tener alertas sobre todo en FLA o en alguna aduana europea, por tener algún metal pesado dentro de nuestros cultivos. El arsénico, obviamente, por obvias razones, el arsénico es un veneno que no debe de estar presente en los alimentos, salvo que esté acomplejado. Esto es, en la producción de arroz, generalmente el arroz utiliza silicio para tener esa estructura cristalina, pero cuando el silicio está botado del suelo y hay arsénico disponible, el arroz toma arsénico para incluirlo en su estructura. ¿Qué sucede ahí? El arsénico está presente, pero no es tóxico, si está dentro de la estructura. Si estuviera de alguna manera rociado o algo por el estilo, va a quedar libre y entonces ahí sí es tóxico. ¿Cuál es la manera de diferenciarlo? Bueno, aquí hacemos un análisis de cromatografía de líquidos acoplado a un ICP masas. Entonces el ICP masas lo que hace es decirnos el arsénico dónde está, más bien decirnos el arsénico, darnos la señal del arsénico, y la cromatografía es dónde está, si está interior o exterior a la molécula, bueno, digámoslo así, al producto, al arroz. También tenemos lo que es cloruro de calcio, este es natural, está prohibido prácticamente, excepto como pulverización foliar para para tratar un trastorno fisiológico asociada a la absorción de calcio. En ese caso sí estaría permitido. Esto está prohibido no por el calcio, sino por el cloruro. El cloruro puede ser un contaminante o un tóxico para nuestras plantas, nuestros cultivos. Las sales de plomo, obviamente, pues no deberíamos usarlas. El cloruro de potasio, nuevamente aquí no es el potasio, sigue siendo el cloro. La rotenona. La rotenona es un plaguicida natural que se encuentra en las raíces. Una de las más conocidas es en la jícama. Entonces, la harina de jícama se utilizaba como control de roedores, hasta que aproximadamente hace 2 años ya fue prohibido por el USDA, debido a que sí hay residualidad de rotenona en los cultivos. Y bueno, la población mexicana, les comentaba a algunos de sus compañeros, parece que es de acero, porque nosotros comemos quesadillas de huitlacoche y no pasa nada, pero nuestros vecinos del norte comen quesadillas de huitlacoche y se enferman gravemente. Entonces, la rotenona es igual, la jícama es para nosotros una raíz de temporada, algo que podemos consumir, pero para ellos no es recomendable. Lo que es el fluoruro de aluminato de sodio, prácticamente es por el aluminio, el nitrato de sodio y la estricnina, que es un veneno mortal que también producen algunas plantas, y el polvo de tabaco, que en este caso sería el sulfato de nicotina. El polvo de tabaco, más que nada porque en la producción de tabaco se utilizan demasiados plaguicidas, entonces eso va a hacer que nuestro producto concentre los plaguicidas que logre absorber de este polvo. Bueno, los pesticidas prohibidos para la producción de vegetales orgánicos. Prácticamente tenemos estos, son 193. También aparecen en el listado de la USDA. De los 193 que tenemos, pues estamos hablando de que afortunadamente en el laboratorio todos los analizamos y de hecho superamos este número, analizamos más. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer o qué es lo que dicta principalmente la USDA cuando detectan un residuo de plaguicida? Bueno, en el título 7 del CFR, sección 205.670 del USDA, nos da todo lo que son las condiciones según las cuales se puede realizar lo que es el etiquetado de nuestro producto. Por ejemplo, si no tenemos residuos, simplemente se etiqueta como orgánico y se puede vender. Tenemos que tener, obviamente, más bien, ellos tienen que tener la trazabilidad de los análisis y conservar esos resultados por si hay una auditoría o se los requiere. Y residuos de plaguicidas prohibidos detectados a menos de 10, bueno, en este caso sería 0.01 ppm, que es igual a 0.01 miligramos por kilogramo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tal vez se utilizó un prohibido, pero el ingeniero agrónomo es tan bueno que retiró a tiempo y salió por debajo de este límite. Por consiguiente, también se considera orgánico.
¿De acuerdo? Aquí lo único que tenemos que evaluar con respecto al anterior es los motivos de la presencia del residuo. Y obviamente, pues aunque sea orgánico, van a estar bajo la lupa de que no se vuelva a repetir una detección de este tipo. Y bueno, este es un cuadro, realmente el documento es extenso, este es un cuadro resumen que elaboré para esta presentación. Básicamente, residuos detectados en un valor por arriba de el 0.01 ppm. Y bueno, nos dice, si el residuo detectado está a un 5% del nivel de tolerancia o por debajo, si es así, el producto puede ser etiquetado como orgánico y venderse. Si está entre el 5% y el nivel de tolerancia, no podrá ser etiquetado como orgánico, pero puede venderse sin ninguna restricción en la aduana de Estados Unidos. Y los residuos por encima del nivel de tolerancia, ahí sí hay una repercusión, donde se tiene que hacer toda una investigación. Básicamente, ahora, si el analito no tiene tolerancia en la EPA, pero sí tiene un nivel de acción de FDA, eso quiere decir que sí está permitido la aplicación de ese producto en Estados Unidos, pues prácticamente también nos da la misma opción en la primera parte, que si el residuo está por encima de 0.1 partes por millón, perdón, aquí me pasé. Si se detectan residuos por debajo del nivel de acción de FDA, también puede ser considerado orgánico, increíblemente. Por eso les comentaba, no todo lo que decimos que es orgánico realmente es ausencia de plaguicidas. Se detectan residuos por encima del nivel de acción de FDA, entonces ahí también tenemos una acción por parte de la autoridad. Y bueno, si de plano no tiene nivel de tolerancia EPA ni nivel de acción FDA, pues quiere decir que está totalmente prohibido. Ahí sí es muy probable que Estados Unidos, la USDA, no acepten, bueno, principalmente FDA no va a aceptar nuestro producto. Y bueno, el informe de infracciones, pues aquí les tengo que decir que no aplica igual para aguacate producido, por ejemplo, en California y Estados Unidos, que para el aguacate mexicano. Generalmente para el aguacate mexicano siempre va a haber una cuestión hasta política, y con el aguacate de California pues simplemente se investiga y casi te decimos no lo vuelvas a hacer y se acabó el tema. Entonces, pues siempre va a ser, para México siempre va a ser complejo competir contra nuestros homólogos del norte. Bueno, aquí viene una parte muy importante. NUSDA sí nos da los criterios de selección de laboratorio para el análisis de residuos de pesticidas. Nos pide que tenga este método, el método Ketchers. El método Ketchers pues es un acrónimo de rápido, fácil, barato, efectivo, robusto y seguro. Realmente el término barato no es tan barato, pero para ellos dicen que sí. Entonces, no aplica para todos. Y bueno, el método Ketchers, aunque detecta una buena cantidad de plaguicidas, casi todos los que vimos en el cuadro anterior, no puede detectar algunos, entre ellos los que son muy solubles en agua, como el glifosato, el fosfetilaluminio, el etefón. Todos los que sean demasiado polares no los podemos determinar por Ketchers. Y bueno, prácticamente aquí el programa de orgánicos de Estados Unidos nos dice que crea una lista de enfoque, que es la que les mostré anteriormente, de 193 analitos, en los cuales hay que estar revisando, o más bien que hay que estar revisando antes de exportar a su país. Y bueno, también nos dice que debe contar con una acreditación actual de alguna de las siguientes normas. En este caso está en la ISO 17025, en este caso es de 2005, pero realmente ya va en la versión 2018. Y bueno, la mayoría de laboratorios se acreditan con EMA en esta norma. También debe participar en un programa de ensayo de aptitud internacional. ¿Qué significa un ensayo de aptitud internacional? Que, por ejemplo, el más famoso es el EGC. En Reino Unido crean una muestra, digámoslo así, la fortifican y la distribuyen al resto del mundo. Ellos ya saben qué valor de plaguicida y qué plaguicidas van a encontrar en esa muestra. Entonces, lo que se hace es que el mismo laboratorio, poner a prueba y decir que el mismo laboratorio de Inglaterra o más bien todos los demás laboratorios van a encontrar el resultado similar a ellos. Si es así, entonces se considera apto. Si no es así, por la misma 17025 nosotros tenemos que tomar acciones al respecto, corregirlo y equipararnos a ellos. Esto es como que homologar a que estamos trabajando de la misma manera. Aquí les tenemos otros dos organismos, en este caso Senacica. Senacica pues también emite bajo un esquema de aprobación a los laboratorios coadyuvantes, o sea, los que los van a estar apoyando a buscar
los plaguicidas que se van a exportar. En este caso también tenemos esta parte de Senacica, somos un laboratorio aprobado, coadyuvamos con el gobierno y en este momento, justamente la semana pasada, acabamos de terminar la auditoría COFEPRIS, que COFEPRIS también básicamente es buscar los riesgos sanitarios y es uno de los requisitos que nos pide Estados Unidos ya tener todas estas 3 estrellitas para poder exportar. Debe detectar los analitos de enfoque, o sea, los 193 y debe de analizar los plaguicidas mediante el uso de cromatografía de gases y cromatografía de líquidos con un espectrómetro de masas. Realmente ya casi todos los laboratorios lo hacen así. Debe brindar evidencia de su método analítico, debe demostrar que es adecuado para la muestra enviada y que existen datos de validación. Obviamente, si tenemos una acreditación, siempre debemos de tener una validación de datos. Eso es lo que siempre va a hacer la EMA. La EMA va a buscar que el laboratorio tenga la suficiente evidencia técnica para justificar su operación. Y bueno, básicamente nos dice cómo deben de ser los reportes. Si no se detecta ningún residuo, simplemente se dice no detectado. Pero no solo se puede decir no detectado, sino también tengo que decir a partir de dónde empiezo a detectar. Porque no es lo mismo que le digan, ok, yo detecto a partir de 20, o otro que diga yo detecto a partir de 2. Si dice no detectado, el de 20 realmente puede estar entre 0 y 20 la detección, porque el de 20 hacia arriba, hacia abajo no ve nada. Si es de 2, entonces la detección puede ser de 0 a 2. Entonces ahí es donde siempre hay que buscar la mayor competencia del laboratorio. ¿Sale? O sea, hay muchos laboratorios, pero siempre hay que fijarse en este dato. Si se detectan residuos por debajo del límite de cuantificación, simplemente se pone por debajo del límite cuantificable, pero también lo tenemos que informar. Y si se detectan residuos por arriba, digámoslo así, del límite de cuantificación, se debe de expresar la concentración en partes por millón, que, como les había comentado anteriormente, es miligramos sobre kilogramo. Bueno, ¿qué analizar para evitar una contaminación involuntaria? Prácticamente en la experiencia que hemos tenido en el laboratorio, si pueden analizar todo lo que apliquen, mejor. En este caso estamos hablando del suelo, el agua, los fertilizantes, las compostas y lixiviados, aceites e incluso otros plaguicidas. Bueno, en el suelo, como ya sabemos, ahí se va a concentrar todo lo que apliquemos. Básicamente, incluso lo que esté de ciclos anteriores. Existen plaguicidas de alta persistencia, como el caso del DDT, el pentaclorofenol y los quats. Y siguen siendo detectados décadas después de la aplicación. También pueden detectarse metabolitos de plaguicidas aplicados en ciclos anteriores. Y bueno, uno de los elementos o minerales a determinar en el suelo es el cobre. ¿Por qué? Porque acuérdense que si aplicamos sulfato de cobre, tenemos que ver que no afectemos o contaminemos el suelo superando los límites de lo que ya teníamos inicialmente. Y bueno, aquí lo que tenemos es los plaguicidas. Por ejemplo, si aplican atracina, lo que hay que buscar es el ácido cianúrico. Si aplican el metabolito del glifosato, el AMPA, hay que buscar ácido fosfónico, el fosetil igual ácido fosfónico, el glifosinato ácido fosfónico, el etefón ácido fosfónico. Casi todos los herbicidas nos van a llevar esa molécula, al ácido fosfónico. Por eso es que es una de las más monitoreadas en Europa, porque si encuentran esa molécula, casi dicen aplicaste un prohibido. Ya no buscan el plaguicida que se aplicó. Tenemos el glifosato. Bueno, el glifosato nos da como metabolito AMPA, que después se degrada a ácido fosfónico, el tiofanato metilacarbendazim, el benovil-lacarbendazim también, el malatión amaloxón, la ciromacina puede dar origen a melamina, el acefato al metamidofos, el dimetoato al ometoato, el captán al THPI y el DDT al DDE. ¿Y qué creen? El DDT tarda como 10 años y el DDE otros 10 años. Entonces vamos a tenerlo persistente si se llegara a aplicar. En el caso del agua, pues prácticamente es lo mismo. Vamos a buscar ahora sí que los metabolitos de plaguicidas, pero aquí la gran desventaja es que el agua puede arrastrar plaguicidas que fueron aplicados en otras parcelas o en otras latitudes. Por ende, pues tendríamos una posibilidad de contaminación mayor. Por eso tenemos que analizar también el agua. Y bueno, el agua tiene una norma oficial mexicana, que es la NOM 127, y ahí se incluyen algunos de los plaguicidas, sin embargo no están todos. Y bueno, también tenemos ahí metales pesados,
tenemos algunos sanitizantes, tenemos incluso la radioactividad, la alfa y beta total, y bueno, otros muchos parámetros. También tenemos que analizar los fertilizantes. ¿Por qué? Porque los químicos son elaborados por el hombre, pero ¿qué pasa ahí? Podemos tener contaminación de metales pesados. Y los orgánicos, pues provienen de un desecho. Hay que asegurarnos que el desecho no tenga posibilidad de haber sido contaminado con plaguicidas. En el caso de compostas y lixiviados, es el mismo caso, vienen de un desecho. Entonces, con lo que alimentemos a nuestras lombrices o microorganismos que van a compostear, debemos de tener ese cuidado. Y bueno, ¿dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar tanto en la parte sólida, que es la composta, y en la parte líquida, que es el lixiviado. Los aceites, igual, el mismo tema. ¿Qué pasa con los aceites? Yo no pongo nunca en duda que el productor de aceites haya tomado toronjas y naranjas y mandarinas o residuos para hacer su aceite. Pero ¿qué pasa? Muy probablemente esos residuos, esas cáscaras, sí tienen residuos de plaguicidas. Entonces, muy probablemente en ese aceite no vamos a encontrar el plaguicida que se aplicó a la naranja o al cítrico, pero sí vamos a encontrar el metabolito. Y resulta que lo vamos a probar y nos va a funcionar, no sé, como herbicida a lo mejor. Y resulta que el herbicida pues tiene algo de AMPA, que es el metabolito del glifosato, o incluso ácido fosfónico. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado cuando, sobre todo para los que producen este tipo de insumos, pues obviamente también evaluar su materia prima. Y bueno, otros plaguicidas. Este es un caso que personalmente me tocó vivir, donde un cliente de un determinado producto se le encuentra una sustancia prohibida en su producto. Entonces este cliente dice, ¿sabes qué? Yo no apliqué. Y manda todo lo que son sus bitácoras de aplicación y efectivamente no tenía nada. Pero entonces se le ofrece, ¿sabe qué? Vamos a analizar el agua, vamos a analizar el suelo, vamos a analizar todos y cada uno de los insumos que aplicó. Analizamos todo y no encontrábamos al bendito plaguicida que estaba prohibido. Hasta que de todos los plaguicidas que él había aplicado pedimos una muestra. Y cada uno de los plaguicidas lo fuimos analizando hasta que encontramos que uno de ellos estaba contaminado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando terminaron el lote de producción de un plaguicida anterior, pues no hubo un correcto lavado de los equipos, volvieron a formular el siguiente plaguicida y había residuos del anterior plaguicida en ese. Entonces, pues aquí siempre el laboratorio debe tener todas las evidencias para enfrentar una posible demanda. ¿Por qué? Porque obviamente aquí estamos hablando de que el cliente me quería demandar a mí. ¿Sale? Después el cliente, cuando le demostramos que su plaguicida tenía esa contaminación, él demanda a su proveedor. El proveedor demanda a su proveedor y ese proveedor demanda a su sintetizador y se hizo una cadena tal que todos, absolutamente toda la cadena mandó a analizar con nosotros. Y obviamente siempre se tiene la responsabilidad legal de tener todo bien para evitar ir a la cárcel, ¿no? No sé que al rato vaya a decir, ¿sabe qué? Me equivoqué. No, no te puedes equivocar ya en este tipo de cosas. Entonces siempre tenemos un sistema de gestión que sí prevé que nos podamos equivocar, pero obviamente si todos tus controles de calidad, que estamos hablando de que son más de 6, pasan, no tienes por qué dudar de que tu resultado está bien. Y bueno, parte de las soluciones analíticas, así ya como el comercial de esta presentación, parte de las soluciones analíticas que tenemos en Gisena Labs, pues prácticamente tenemos el análisis de residuos de plaguicidas, que estamos utilizando cromatografía de líquidos acoplado a espectrometría de masas, gases acoplado a espectrometría de masas, y tenemos diferentes marcas. Muchos laboratorios se casan con una sola marca, pero a nosotros no nos conviene eso. ¿Por qué? Porque el equipo de arriba, que ven en negro con azul, ese es el que se utiliza para la aduana de Estados Unidos, pero el de abajo es el que se utiliza para la aduana europea. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queremos, como ya les he dicho que esto tiene muchas repercusiones legales a veces, es demostrarle a los europeos que en su mismo equipo estamos obteniendo los resultados que ellos deberían de tener. O, si ellos nos cuestionan, entonces mandamos la evidencia de nuestros equipos para, en cierta forma, apoyar al cliente en ese tipo de situaciones. Son las que se utilizan en las principales aduanas del mundo. En cualquier aduana, esta tecnología es la que se va a estar utilizando. Tenemos sensibilidad por abajo de 10 ppm, que si se lo ven así son 10 microgramos por kilogramo,
y de acuerdo a la metodología, la seguridad de la identidad es del 99.90%. Es un margen muy pequeño que tenemos de equivocarnos en que un plaguicida es o no es. Actualmente tenemos 371 plaguicidas que están acreditados tanto para frutos, para agua y para suelo. Tenemos esto es en cromatografía de líquidos. En cromatografía de gases tenemos 101 plaguicidas y el informe actual contiene 472 plaguicidas acreditados en el método Ketchers, y tenemos también los que no se analizan por el método Ketchers, que en este caso estamos hablando del glifosato, el etefón, el AMPA, el fosetil y el glufosinato. Y dentro de los análisis especiales que nos llegan a pedir los clientes, que ya les he comentado, pues prácticamente es analizar plaguicidas en los aceites, en las compostas, en los lixiviados y en los contaminantes en principios activos. Esto es en otros plaguicidas. También, ya dentro de los laboratorios que tenemos, no solo tenemos plaguicidas, tenemos fitosanidad, que sirve, su principal función es determinar enfermedades causadas por virus, bacterias, hongos o helmintos. Y también analizan micorrizas, calidad de granos y semillas. Lo que es fertilidad, para verificar el estado nutricional de lo que son el suelo, los foliares, los lixiviados, compostas y el agua de riego, así como la determinación de metales pesados, macro y micronutrientes en todas las matrices mencionadas. Microbiología, pues obviamente es para determinar bacterias patógenas. Tenemos métodos tradicionales, lisas y también por PCR. Esto ya son técnicas moleculares. En análisis especiales se analiza la cantidad de fitohormonas, que ya es un tema que hemos venido trabajando en los últimos 2 años, aminoácidos disponibles en lixiviados y compostas. Y en alimentos pues tenemos todo lo que son los análisis bromatológicos para determinar la calidad nutrimental del producto. También tenemos lo que es análisis de materia seca, análisis físico-químicos de la calidad del agua para uso y consumo humano. Si se dan cuenta, tenemos 2 vertientes, el agua de riego y el agua de uso y consumo humano. Y bueno, prácticamente esto sería todo. Disculpen si me fue muy rápido, pero creo que ya la mayoría ya los veía un poco cansados. Solo espero que esta presentación les haya servido, y recordar que lo que decimos que es orgánico no necesariamente tiene que ser libre de. Eso es ya cuando buscamos una etiqueta 100% orgánico. Pero la mala noticia aquí es que, por ejemplo, lo que les mencionaba, el ácido fosfónico, que es la molécula a la cual están degradándose todos los plaguicidas polares, recientemente se ha demostrado que las plantas, cuando enfrentan una plaga, producen ácido fosfónico. Entonces, ahora hay que determinar si el ácido fosfónico proviene de una aplicación o proviene de una defensa inmunitaria de la planta. Y bueno, para eso hay otra tecnología que en este momento también estamos explorando, que se llama IRMS, que sirve básicamente para conocer en una molécula el nitrógeno, el carbono y el azufre, darle una trazabilidad de dónde viene. Y bueno, ya son isótopos de distribución natural en el ambiente, pero también nos sirve para decir, por ejemplo, si el aguacate es de aquí o es de Chiapas. ¿Por qué? Porque tiene una huella característica del agua que está dentro del aguacate. Y aunque no lo crean, eso también sirve para determinar lo que es la autenticidad de sus licores. Si un Jack Daniels tiene presencia o huella de agua de Oaxaca, quiere decir que no es Jack Daniels. Tendríamos que parecerse al de Tennessee. Entonces, Gisena actualmente está entrando ya en esta parte. Siempre fuimos todo lo que fue agro, básicamente todo lo que fue fito, pero actualmente ya está extendiendo sus posibilidades a hacer análisis más complejos. Pues quedamos a sus órdenes. Ahora sí que mi nombre es Ismael Flores Luna, soy el encargado de las áreas de cromatografía y de análisis especiales. Para cualquier necesidad que tengan, por muy loca que parezca, créanme, nunca cuestionamos y siempre estamos en búsqueda de darles una solución a lo que puedan necesitar. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta.